Es muy importante entender la palabra de Dios en el contexto de la historia, ¿sí? La Biblia, como ustedes bien saben, tiene mucha historia, es rica en historia. Y hay ciertos personajes, ¿no?, historiadores que a veces quieren comprobar que no es cierto, pero la gran mayoría está de acuerdo que la historia que se presenta en la Biblia, estamos hablando del aspecto histórico de la Biblia, es certero, es verdad. Lo que se estableció se cumplió, lo que quedó escrito pues es algo que ocurrió. Así que una gran parte de la Biblia es historia, ¿sí? Y nosotros tenemos que estudiar y leer la Biblia bajo ese contexto. Entender el contexto histórico de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que se mencionaron, que se enseñaron, que se dijeron de acuerdo al tiempo en el cual se entregaron. Y nosotros al estudiar la Biblia tenemos que reconocer eso, entender los tiempos en los cuales se entregó esa verdad. Dicho esto, el mensaje de esta mañana vamos a enfocarnos en el pacto que Dios hace con la humanidad. Y déjenme decirles de antemano que Dios es un Dios de pactos. Dios trabaja por medio de pactos. Ahora no estoy diciendo que esa es la manera que el cielo se rige, pero simplemente que en su interacción con la humanidad, Dios ha hecho una serie de pactos. Esa es la manera en que Dios trabaja y se comunica con los seres humanos. Específicamente y especialmente se ven claro después de la caída. Aún antes de la caída había un pacto establecido con Adán. De hecho, la Trinidad o la deidad, como estudiamos, ¿se acuerdan algunos miércoles pasados? La deidad es un pacto en sí, entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, en su esencia, Dios es un pacto también entre sí. Así que necesitamos tener en mente y tener en claro que Dios trabaja por medio de pactos, por medio de tratos, de compromisos, ¿sí? Para que podamos entender que es un pacto. Y entonces podemos darnos cuenta que Dios hace varios pactos con seres humanos específicos. En Génesis capítulo 1 hasta el versículo 11 es interesante notar, y si tienen sus Biblias el día de hoy, pues sáquenlas, úsenla, márquenlas si es necesario, algunos dicen, no, yo no marco la Biblia, pues hagan notita, ahí por ahí en un papelito, lo que sea. Vamos a compartir varios textos y vamos a andar a lo largo de la Biblia, así que guárdenlos por allí. Desde Génesis 1 hasta el 11, mis hermanos, en cuestiones de historia, transcurren 2000 años. ¿Ok? Noten, de Génesis 1 a Génesis 11, en 11 capítulos transcurren casi el total de 2000 años. O sea, bastante tiempo, ¿no? En un corto lapso de historia o etcétera, pasaron muchos años, 2000 años. Y interesante que en Génesis, del Génesis 12 al 50, solo transcurren 200 años. Así que noten que hay un contraste. De Génesis 1 al capítulo 11, ¿son cuántos años? 2000 años. Y de repente, de más adelante, capítulo 12 al final de Génesis, solo son, ¿cuántos? 200 años. En otras palabras, el autor de la Biblia, Génesis, que nosotros comprendemos que es Moisés, va rápido en la historia, y de repente llega el capítulo 12 y se empieza a detener y va más lentecito. Los primeros 11 son 2000 años. Y luego como que se detiene en cierto personaje y la historia toma un transcurso más lento. He starts focusing on a certain person, and he starts showing us the importance of this specific person which God is relating to. So 2,000 years go by quick in the first chapters, and then all of a sudden, just 200 years. He starts focusing on 200 years. So lo interesante de esto es que desde el principio
Dios establece pactos con el fin de unir a aquello que había sido roto gracias al pecado. En otras palabras, el primer pacto se realiza con Adán. ¿Sí? Dios hace un pacto con Adán y pues todos los que conocemos la historia, ¿fue fiel Adán al pacto? No fue fiel Adán al pacto, se rompió. Cae en el pecado y pues estamos en el lío en el que estamos, ¿no? Como dicen por allá a veces en México, estamos en la bronca que nos encontramos. Después Dios dice, bueno, voy a hacer ahora un pacto con Noé. Y con Noé vamos a empezar de cero, ¿sí? Vamos a eliminar todo aquello que no quiere ser salvo. Y con este y su familia vamos a empezar una nueva humanidad. Y pues los que conocemos la historia, ¿verdad? ¿Se logró el pacto con Noé? Tampoco se logró con Noé. Y entonces, esos primeros 2000 años, se ve que Dios está haciendo un intento de reunir, de armonizar nuevamente por medio de pactos con ciertos seres humanos a la humanidad. Trata con Adán, trata con Noé y simple y sencillamente no se puede. La humanidad está rota con Dios y está rota consigo mismo. Y eso lo podemos ver después de la Torre de Babel, donde toda la humanidad se dispersa y se aparta de sí mismo. Así que separados de Dios y consecuentemente separados los unos de los otros. Y entonces llegamos hasta este momento. Génesis capítulo 12. Y ahí es donde quiero que empecemos a leer. Génesis capítulo 12, donde el autor de Génesis empieza un poquito más lento la historia y se enfoca en este personaje. Génesis capítulo 12. Empezando en el versículo 1. Empecemos en el versículo 1 y vamos avanzándole. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren pues maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el autor de Génesis se detiene y se enfoca ahora en este personaje con el que Dios está nuevamente haciendo un ¿qué? Un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Abraham, a ti te bendeciré, de ti sacaré las naciones, de ti haremos la bendición para la humanidad. Tú serás el humano que mantendrá el pacto entre Dios y la humanidad. Ahora Dios pasa de Adán a Noé, ahora vamos con Abraham. Y pasa algo interesante con Abraham. Abraham, pues como sus antecedentes, pues también aceptó el llamado, procura hacer caso al pacto que Dios está dándole. En Génesis 12 trae unidad, se trata de las promesas de Dios. Y recuerden que ¿quién es el que está prometiendo las bendiciones y multiplicar su parentela? ¿Abraham a Dios o Dios a Abraham? Esto es algo que hay que tener en mente. La salvación es lo que Dios promete a la humanidad, no lo que nosotros prometemos a Dios. Porque hay algunos que piensan ahí, no, es que yo le dije a Dios y yo tengo que ser fiel, y entonces no se trata de lo que tú y yo le prometamos a Él. La salvación no depende de mi pequeña promesa, se trata de lo que Dios ha prometido a la humanidad. Y Dios le está diciendo aquí a Abraham: yo haré de ti una nación, yo haré de ti la bendición para la humanidad. Es lo que Dios hace por nosotros, mis hermanos. Eso hay que comprenderlo y tenerlo en claro. No es lo que yo haga, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Dios está dispuesto a hacer para ti. Las promesas de Dios para tu vida. Y pues Abraham, incluso llegamos a cierta ocasión donde Abraham trata de ayudarle a Dios. ¿Y qué crea? Pues un problema más grande.
Porque Dios le está diciendo, no es lo que tú vas a hacer, Abraham, no es lo que tú me puedas ofrecer, es lo que yo voy a darte, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a cumplir porque te lo he prometido. Y luego Abraham va más allá y entonces, como una lección para Abraham, ¿no? Como él quiso ayudar a Dios, Dios dice, pues ¿sabes qué? De ahora en adelante tú y todos tu descendencia tienen que hacer algo con su parte, ¿no? Con su organismo, que es la circuncisión. Y la circuncisión es una buena explicación y es una buena lección para Abraham y sus descendientes, que no se trata de lo que el hombre puede hacer por sí mismo, sino las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Era una lección para Abraham. Abraham, no es por tu organismo, no es por tu hombría que tú vas a traer las bendiciones. Es por lo que yo haga en tu vida. Es por las promesas que yo he hecho para ti. Y entonces nos damos cuenta que Abraham acepta, pero le hace una pregunta interesante. Vamos a Génesis capítulo 15, un poquito más adelante donde estamos. Abraham acepta, pero le hace una pregunta interesante a Dios. Génesis capítulo 15. Y vamos a empezar a leer del versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a herencia o a heredar esta tierra. Y él respondió, noten lo que responde aquí Abraham. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces, Abraham le está preguntando a Dios, ¿cómo voy a saber yo que lo que tú me estás prometiendo a mí es verdad? Ahora, la Biblia nos dice que creyó, pero hasta cierto punto le estaba pidiendo, compruébame. Jehová, Dios, muéstrame cómo es que tú en realidad vas a cumplir en mí lo que me estás prometiendo. Entonces, lo que sigue, noten hermanos, es algo medio raro. Los que lo han leído van a notar que es, what the heck? What is he saying? Like, what? Viene algo medio extraño, pero es la respuesta de Dios a Abraham cuando Abraham le está diciendo, a ver, compruébamelo. Muéstrame cómo es que se va a llevar a cabo. Y entonces lo que viene, vamos a leerlo, pero ustedes no van a notar, ¿qué está diciendo aquí Dios? Versículo 9. Y le dijo Dios entonces a Abraham, mira, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas las aves no las partió. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Notaron que sí está algo raro, no? La respuesta de Dios. Abraham le está diciendo, muéstrame cómo. Y entonces Dios dice, pues tráeme estos animales. Ven para acá, Abraham, tráeme estos animales. Me los vas a partir de mitad y las mitades me las vas a poner a un lado. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué respuesta es esa, Dios? Lo que tenemos que entender es, y como decíamos en un principio, en el contexto histórico en el cual estamos leyendo las Escrituras. En estos tiempos, y era por costumbre, que los pactos se realizaban de esta manera. Un pacto, recuerden, estamos hablando que Dios es un Dios de pactos. Entonces Dios le está respondiendo, ¿sabes cómo se va a cumplir? Con los pactos, Abraham. El pacto que se realizaba era que cada lado, cada mitad del animal representaba a cada persona del pacto. En otras palabras, una mitad del animal era Dios y la otra parte del animal era Abraham.
Y si cualquiera rompiese ese pacto, entonces lo que ocurriría era que tendría que morir y sería partido en mitad. En otras palabras, que al romperse el pacto lo que habría era una desconexión entre ambas personas. Dios lo que le está diciendo entonces a Abraham es, mira, ¿cómo vas a saber? Porque yo mantendré mi parte del pacto que te he hecho, Abraham. ¿Cómo vas a saber que yo lo voy a hacer? Porque yo, Dios, te prometo por medio de este ejemplo visual que yo mi mitad la mantendré fiel. Ahora depende que tú mantengas tu mitad pegada a mí. Mas el que rompiera el pacto, entonces se corta el animal en mitad y quedamos nuevamente separados. Dios le está entregando un ejemplo visual a Abraham para que él comprenda que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y si alguno de los dos partidos, alguna de las dos personas llegara a romper el pacto, entonces el ejemplo es el animal partido a la mitad y los dos partidos, las dos personas nuevamente separadas. Entonces Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Abraham? Yo cumpliré mi parte, pero tú también tienes que mantener la tuya. Y nos damos cuenta entonces que a lo largo de la historia, pasando ya Abraham, pasando el pueblo de Israel, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, la descendencia de Abraham, los israelitas, el pueblo, ¿mantuvo su parte del pacto? Tristemente no. Y era un constante, se alejaban de Dios y otra vez regresaban. Y se alejaban y rompían el pacto y Dios otra vez llamando. Muchas veces por los profetas, otras veces por los jueces, en ciertas ocasiones por los reyes que ellos mismos pidieron. Y era una invitación de regresar y el pueblo rompía su parte del pacto. Y todo el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento es el pueblo de Dios o la humanidad rompiendo el pacto. Y Dios en su amor y misericordia, en vez de decir, no hombre, esto ya lo rompieron, ¿saben qué? Ni modos. Es un constante llamamiento a regresar y ser fiel al pacto. Y en ciertas ocasiones lo logró. Habían reyes que regresaban, el pueblo a veces regresaba, pero que parecía ser que cada vez que los llamaba, volvían a caer. Y ahí es donde encontramos los llamados de los profetas y los llamados con lazos de amor. Te he llamado, no es que te he desechado, no es que te he mandado lejos, sino que constantemente te he llamado a que seas fiel al pacto. Y el pueblo y la humanidad, ¿qué hacía? Rompía el pacto. Y era un va y viene, va y viene, va y viene, y la humanidad no mantenía su parte. Dios era fiel a su mitad del pacto, Dios era fiel a lo que Él había prometido, pero la otra mitad, la parte de la humanidad, la parte del ser humano, estaba constantemente siendo roto. Y entonces llegamos a un momento de la historia. Fíjense, hermanos, nosotros como humanos, como un ser humano, nos frustraríamos. Si usted está siendo fiel a su parte de un compromiso, de un contrato, y la otra persona está rómpelo y rompe y quebrantándolo y no siendo fiel, te prometo que para la otra sí, y le sigue fallando y le sigue. Como ser humano, ¿se cansaría, sí o no? ¿Cualquiera? Óyeme, ¿estás en serio o no? Este es un contrato, pues, es un pacto, es un compromiso. Yo estoy siendo fiel y tú, uno como ser humano se frustraría. Y sin embargo vemos que Dios ve la inconsistencia y la infidelidad de su pueblo y lo sigue amando, pero es por demás. No fue ni por diluvio que entendieron, no fue por matanza, no. La humanidad simplemente no puede mantener su parte del pacto. Y llegamos a este punto de la historia. Vamos a Daniel, capítulo 9. El profeta Daniel, capítulo 9, y en la oración de Daniel, noten que está el meollo
de la historia de la humanidad. Mire, vamos a leerlo. Eso es importante, hermanos. Y síganme. Yo sé que algunos, ¿a qué le estamos tirando en este sermón? Trate de seguir, no queremos quitar más tiempo, pero trate de seguir lo que estamos diciendo. Dios hace pactos con la humanidad y la humanidad no puede. Y con grandes hombres, Adán, Noé, Abraham, el pueblo de Israel, la niña de su ojo, y la humanidad rompe y quebranta el pacto que Dios ha hecho con ellos. Entonces llegamos a este punto, a Daniel capítulo 9, donde es por demás. Hasta el pueblo se tuvo que ir en exilio, Babilonia los agarró, ya no hay más pueblo de Dios, ya están todos esparcidos. Y llegamos a este punto, Daniel capítulo 9, empecemos a leer el versículo 3. El versículo 2, empecemos en el 2. En el año primero de su reinado, está hablando del rey Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Está leyendo las profecías. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, y miren lo que dice en su oración, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, está confesando aquí Daniel, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas ¿del qué? ¿Guardas el qué? Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué está diciendo aquí Daniel? Dios, desde el principio tú has guardado el ¿qué? El pacto. Y Dios no le va a decir, estás mintiendo Daniel, no seas mentiroso. Dios va a decir, pues la verdad. Y ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Dios ha mantenido su parte del pacto. Y Daniel está confesando, Padre Dios, Jehová de los ejércitos, grande y digno, tú guardas el pacto. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, pero nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los hayas echado a causa de rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y es interesante entonces que Daniel está reconociendo, Padre, Dios, Jehová, tú has mantenido el pacto, eres tú el que has sido fiel. Nosotros, la humanidad, somos los que hemos fallado. Hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. La humanidad no puede, has tratado Dios tú por los profetas, hablando a los reyes, hablando a los príncipes, hablando a los padres, hablando al pueblo. Y no nos cabe en la cabeza. No podemos mantener el pacto, Padre. ¿Qué vamos a hacer? Y en esa oración sincera del gran hombre, el gran profeta Daniel, al final del capítulo se habla de algo muy interesante. Habla acerca de que habrá alguien que sí podrá mantener el pacto. La respuesta de Dios a Daniel, a la oración de Daniel, lo encontramos en el versículo 20. Daniel capítulo 9, el mismo capítulo, pero el verso 20 en adelante es la respuesta de Dios para Daniel. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para Daniel? Le dice, versículo 25 del capítulo 9, sabe pues y entiende que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el ¿qué? El pacto. Aquí otra vez esa palabra, mis hermanos, el pacto. Pero ¿quién la va a confirmar? Está hablando del Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que ha de estar determinado se derrame sobre el desolador. Dios le da una respuesta entonces a Daniel. Daniel, yo te escucho, amigo. Daniel, Danielito, Daniel. Tienes razón lo que estás diciendo, Daniel. Daniel, ¿sabes qué? Estás en lo correcto, Daniel. Por más que yo intente, por más que yo prometa, por más que yo cumpla, ustedes, la humanidad, no puede mantener el pacto. Tienes toda la razón, Daniel. Así que, ¿sabes qué? Te voy a dar una solución, Daniel. Habrá alguien que sí podrá mantener el pacto. Ese alguien se llama el Mesías. Ya que la humanidad no puede, este Mesías cumplirá donde todos los demás fallaron. Este Mesías podrá donde Adán, donde Noé, donde Abraham, donde Israel, donde todo el pueblo falló. Este Mesías sí podrá mantener. En otras palabras, Dios lo que está diciendo es: ya que ustedes no pudieron mantener el pacto, yo tendré que mantener mi parte del pacto y tendré que mantener la parte que le pertenece a ustedes. ¿Cómo la ven? Dios le está diciendo, ya que ustedes no pueden, yo tendré que mantener mi parte y también tendré que mantener la parte que les corresponde a ustedes. Porque es por demás. ¿Y por qué lo está haciendo Dios? Porque a Dios se le pudo haber dicho fácil, ¿saben qué? Es que si no quieren, pues otra vez como Noé, vámonos. Es que si no quieren, ¿saben qué? Pues la destrucción. Porque unos dirán, ¿y Dios por qué es tan necio entonces? Que quiere que el pacto. Mis hermanos, es por amor a la humanidad. Es por su ternura, es por su compasión, porque cualquiera otro de nosotros ya hubiese dicho, ¿qué? Yo me voy, si esto no quieren, yo ya cumplí. Cualquier otro ser humano hubiese dicho, no, si esto ya estuvo. Y todavía yo todavía que soy el fiel, tengo que cumplir la parte. No, hombre, si yo ya. Pero Dios no es así, sino que su deseo es de tal manera que dice, si tú no puedes, pues yo tendré que hacerlo por ti. Dígame usted si ese no es un Dios maravilloso. Que está diciendo, si es por demás, lo he intentado y he querido y no puedes y no quieres. Pero la parte que yo me corresponde la mantendré y también mantendré la que a ti te toca. Porque mi deseo es que tú te salves. Mi deseo no es destruirte. Eso sería sencillo, fácil para mí, pero ese no es mi deseo. Mi deseo es que tú vivas. Mi deseo es que tú seas feliz. Y si no puedes mantener el pacto, ya lo intentamos varias veces, ¿sabes qué? Lo tendré que hacer yo. Y es interesante que Dios no le importa ya mantener su parte, sino que para Él también es su deseo cumplir la parte que a nosotros nos toca. Y en Jesús, noten entonces que le está diciendo a Daniel, el Mesías, y el Mesías nosotros sabemos que es ¿quién? Es Jesús. Y en Jesús nos damos cuenta que la parte que le toca a la humanidad se cumple y se mantiene en su vida.
Jesús es el que mantiene, Jesús es el que prospera, Jesús es el segundo ¿qué? El segundo Adán, por eso se le llama. Por lo que no pudo hacer Adán, Jesús lo llega a cumplir. Lo que no pudo hacer Noé, lo que no pudo hacer Abraham, lo que no pudieron hacer todo el pueblo de Israel, hay uno que sí pudo y ese se llama Jesús. Y él eso vino a decir. Él dijo, yo soy antes que Abraham. Hey, pero el pueblo, los fariseos que hicieron, dice, después que dijo eso, piedras andaban buscando, porque decir yo fui fiel y Abraham no, óigame, esa es una gran herejía. Y por eso muchos dicen, ¿por qué tanto querían matar a Jesús? Es gente mala, ¿verdad? No. ¿Qué tal si entrara alguien aquí y dijera, yo soy Jesús y yo soy fiel y nadie aquí más es fiel? Y yo he sido más fiel que cualquiera otro. Este es un hereje, ¿cómo se atreve aquí a hablar eso? Y Jesús iba más allá y decía, yo y el Padre uno somos. Yo soy Dios. Piedras le querían aventar porque lo que estaba diciendo no comprendían. Él estaba diciendo, yo soy aquel que mantendré el pacto donde Abraham, Adán, Noé, Israel no ha podido. Yo soy el Mesías del que habló Daniel, del que Dios le dijo, habrá uno que sostendrá y confirmará el pacto. Ese se llama Jesús. Yo soy Él. Yo he venido. Por eso él no dijo, he venido a destruir. No dijo, yo no he venido a condenar, sino a ¿qué? A salvar. Bueno, muchos piensan que Jesús es un Dios malo. No, Él vino a confirmar, a cumplir, a amar, a armonizar lo que se había alejado, a unir, como estaba diciendo nuestra hermanita en la escuela sabática, a unir el cielo nuevamente con la tierra. ¿Quién es esa escalera? Es Jesús. Jesús es el que armoniza nuevamente la separación. ¿Están comprendiendo, hermanos? La maravilla de Dios. Y entonces, el centro, el clímax de la historia de la humanidad, el punto clave, el punto esencial en la historia de la humanidad, lo encontramos en el Getsemaní. Vamos rápidamente al libro de Lucas. A ver, vamos a ver qué dice Lucas. Porque Mateo también lo explica, pero a ver cómo lo dice Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Jesús está orando y aquí les vuelvo a decir, este es el clímax de la historia. La humanidad no ha podido. Adán, Noé, Abraham, Israel, todos han fallado, toda la humanidad ha fallado. Y Jesús viene, el Mesías, llega y dice, yo he venido a guardar el pacto que la humanidad no ha podido. Dios se tuvo que hacer carne para que oficialmente la humanidad mantuviera su parte. Y todo eso viene a caer hasta este momento de la historia, en el Getsemaní. ¿Y qué es lo que está pasando en el Getsemaní? Versículo 42. Jesús orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Sino la tuya. En el Getsemaní está ocurriendo algo, mis hermanos, y a veces, qué bonita la historia de Getsemaní. En el Getsemaní está balanceando la vida de la humanidad, el destino de la humanidad. Si Jesús en el Getsemaní hubiera dicho, ¿sabes qué, Padre? No puedo. ¿Sabes qué, Padre? Pasa de mí esta copa. No. Si Jesús en el Getsemaní hubiese cedido a la tentación del diablo, a los ataques del diablo, y hubiese dicho, ¿sabes qué? Es que está muy duro, la humanidad hubiera sido condenada por la eternidad. Tú y yo estuviéramos perdidos. Aquí estuviéramos por gusto. No tendría sentido lo que estuviéramos haciendo aquí. Si en el Getsemaní, en el clímax de la historia, Jesús hubiese dicho, no se puede. Pero qué maravilloso que en su oración lo que está diciendo es, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. En este punto clave de la historia, balanceó, mis hermanos, la historia y el destino de la humanidad. Por un pelito, como dicen por ahí, por un pelito nos perdemos todos. Pero gracias al amor y el esfuerzo y el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, hay un canto que dice, yo amo esa cruz. ¿Por qué? Locos estos cristianos aman esa cruz. Mi hermano, amamos esa cruz.
Amamos a Jesús. Porque por un pelito, por un poquito, mis hermanos, nosotros estuviéramos condenados a morir para siempre. Estuviéramos perdidos nosotros. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren lo que dice Mateo 26. Vamos a poner un dedito en Mateo capítulo 26. Yo sé que ya nos pasamos un poquito de tiempo. ¿Será que terminamos aquí? No. Hay algo que quiero compartir con ustedes, que es impactante, mis hermanos. Es algo impactante que nos demos cuenta hasta qué grado llegó Jesús. A veces leemos, Jesús murió, y Jesús murió. Ah, está bueno, ¿verdad? En la cruz. Y ahí andamos la cruz colgada ahí, sin entender en realidad lo que costó la sangre de Jesús. Yo quiero que nos vayamos aquí pensando, puchica, dice en Salvador, puchica, ¿qué pasó Jesús por mí? Óyeme, eso que sufrió Jesús por mí no es cualquier cosita, mis hermanos. Lo leemos y qué bonito, ¿verdad? Qué chévere. No, va más allá. El balance de la humanidad estaba en lo que Jesús iba a hacer. Mantengamos un dedito en Mateo capítulo 26. Yo quiero compartir con ustedes el Salmos 46. Salmos capítulo 40. Versículo 6. Ahora déjenme explicarles antes de que leamos el Salmo. Hay ciertos salmos que son salmos proféticos. Hay salmos que son de alabanza, de agradecimiento, de cántico, la mayoría. Y hay ciertos salmos que son proféticos, que en su alabanza y en su adoración están dando un mensaje escatológico. En otras palabras, un mensaje para algún futuro, para los tiempos del fin. Para los últimos días específicamente. Y este salmo, el Salmo 40, es un salmo profético. Así que lo vamos a leer parte de ello y veamos el elemento escatológico de este salmo. Salmos 40, versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y noten, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Ok, solo ese texto. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Algunos, abierto mi oído para escuchar. No, la palabra hebrea aquí para abierto es perforar. ¿Saben lo que es perforar? Pierce, you know when you pierce your ear. Cuando alguien, un arete, ¿no? A los adventistas no les gusta, como que esto de los... La palabra está diciendo eso. Has perforado mi oído. Ahora, este salmo profético es un salmo que está indicando la obra del Mesías. Cuando usted tenga tiempo, léalo. Y es una alabanza de liberación, porque hemos sido liberados de las llagas del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Y quién es el que libera del pecado? Pues el Mesías. Es un salmo profético que está hablando del Mesías. Entonces el Mesías está diciendo aquí, has perforado mi oído. ¿Qué está hablando aquí? Quedé más confundido. Has perforado mi oído. ¿Queremos entender eso? ¿Quieren entender eso? ¿Lo terminamos aquí? ¿Lo dejamos para otra o lo quieren entender? Bueno, les abierto, vamos un poquito largo, pero vamos a entender eso. ¿Qué significa perforar mi oído? Y esto conecta con lo que estamos viendo en el Getsemaní. Es una conexión profunda y tremenda. Vamos a Éxodo capítulo 21. Éxodo 21, y vamos a entender entonces qué quiso decir aquí el salmista al hablar por el Mesías, diciendo, tú has perforado mi oreja, mi oído. Éxodo 21, versículo 1. Antes que lo leamos, el texto Éxodo nos está hablando de la esclavitud. Ahora, no entendamos la esclavitud en este contexto histórico como la esclavitud que pensamos nosotros que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando vinieron los esclavos a la fuerza, no. En los tiempos bíblicos, específicamente hablando de este tiempo, la esclavitud era un sistema monetario. Era un sistema de sobrevivencia. En otras palabras, si yo tenía una deuda con mi hermano Abismael,
la manera en que yo le pagaba, tal vez no tenía el dinero. Entonces lo que yo ofrecía era mi servicio, mi servidumbre. Era un sistema monetario, ¿sí? Oiga, no tengo dinero, pero ¿sabe qué? Le ofrezco 7 años de servicio. Después de los 7 años, mi deuda queda pagada. Era un sistema, no sé si me están comprendiendo. No es la esclavitud que pensamos, hey, a la fuerza tenés que venir y me tenés que servir y esclavo, con cadenas y todo. No, era una esclavitud tipo Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob con su suegro. Me quiero casar con fulana, con mengana. Ah, pues entonces, ¿sabes qué? Me vas a trabajar tantos años. Era un sistema económico, vaya. Entonces, con eso en mente, leamos lo que dice Éxodo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, ¿solo qué? Solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, aquí viene lo interesante, si entró con esposa, ¿cómo sale? Con esposa. Pero aquí viene lo bonito. Si su amo le da mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán ¿de quién? Aquí viene interesante, ¿verdad? Pero es mi mujer. Pues yo te la di. Ella y sus hijos me pertenecen a mí. ¿Y él saldrá de qué manera? Solo. Noten, tengan esto en mente. Pero es que yo me casé, me la diste, ¿verdad? Es mía y sus hijos, mis nietos, pues, también son míos. Y tú te vas solo. Pero no termina ahí, versículo 5. Pero si el siervo dijere, yo amo a mi señor, yo amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré, ¿qué? Libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le hará ¿qué? Horadará, que es un sinónimo de perforar. Le va a perforar ¿la qué? La oreja. Aquí como que está conectando, ¿no? Le perforará la oreja con lesna y será su siervo ¿para cuándo? Aquí está la opción. Tiene dos opciones. O me voy y se queda, pues ni modo, la esposa con los hijos, pues él dice que son de él, ni modo, yo me voy. O si realmente ama a su esposa, si realmente ama a sus hijos y a su amo, dice también, porque no lo deja fuera, entonces dice que voluntariamente cede a ser siervo ¿para cuándo? Siervo para siempre. ¿Y cuál es la prueba? Bueno, la prueba era que, entonces tú me estás diciendo eso. Vámonos de la manita, vamos para la puerta, la entrada de la ciudad, y enfrente de los ancianos, el rito que se hacía era, se le perforaba la oreja. Y esa era prueba de que esa persona ahora, para siempre, iba a servir a su amo, porque amó a su esposa y a sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, lo que el salmista dijo no era de tú y yo. No está diciendo que a nosotros nos iba a perforar, sino que ¿quién? El Mesías. Ahora regresemos a Mateo. Ahora sí, donde tenían su dedo, vamos al libro de Mateo. ¿Me están siguiendo, hermano? Ya confundí a alguien. Mateo, capítulo 26. Y ya me lo terminamos, no se apure, no se preocupe. Mateo, capítulo 26, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y aquí estamos en el Getsemaní. Y miren lo que ocurre más aquí mismo, en el mismo contexto, en el Getsemaní. Versículo 51.
51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿hizo qué? Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. Mis hermanos, en el momento donde la historia tuya y mía, en el momento de la historia donde dependía si tú y yo íbamos a vivir o morir, en el balance de la vida de la humanidad, en el momento clave de la historia, cuando Jesús más ayuda necesitaba, cuando Jesús más angustiado estaba, cuando Jesús pasaba por sus momentos más difíciles, que incluso sangre sudaba. Muchos dirán, ¿y por qué Pedro cortó la oreja? ¿Y eso por qué lo pusieron aquí? A mí que me importa ese detalle, que Jesús, hizo un milagro, le pegó la oreja. En ese detalle de la oreja, en ese momento más angustioso de Jesús, Jesús estaba siendo recordado que Él estaba a punto de ser perforado en su oreja. En ese momento clave de la historia, con esa pequeña vislumbre de la oreja cortada, y al momento que Jesús pega la oreja, imagínense en su mente Él recordar las palabras del salmista en Salmos 40 cuando dice, y tú perforarás mi oreja. Jesús conocía la Biblia, y Él al momento que está pegando la oreja en su mente simplemente podía recordar, en estos momentos, dentro de poco, mi oreja será perforada. Jesús pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo vine solo, me voy solo. Padre, pasa de mí esta copa. Pero Jesús amó tanto a sus hijos. Jesús amó tanto a su esposa. Jesús amó tanto a su Padre, que dijo, no me importa, yo seré siervo para siempre. No me importa que tenga que ser esclavo para siempre. No me importa que me tenga que quedar como humano para siempre. No me importa que tal vez ya no tenga mi omnipresencia. No me importa ser esclavo. Yo amo a mis hijos. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi amo. Y serviré para siempre. Y mis hermanos, en ese momento clave, en ese momento crucial, Jesús fue perforado. No estamos hablando de la oreja, Jesús no fue perforado la oreja, pero Jesús fue muerto. Jesús murió. Y cuando Jesús murió, cuando Jesús fue perforado, mis hermanos, Él venció. Y cuando Jesús muere y cuando Jesús es perforado, mis hermanos, tú y yo ahora somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora tú y yo tenemos derecho. Ahora tú y yo nuevamente nos volvemos a conectar con el cielo. Esa separación que había existido, donde Adán, donde Noé, donde Abraham, donde Israel, donde el pueblo no pudo ser fiel, Jesús fue fiel. Dios mismo mantuvo su pacto, su parte del pacto, y lo mantuvo fiel. Y como Dios, siéndose hombre, también fue fiel, para que tú y yo ahora podamos ser salvos. Dime tú si ese no es un Dios de amor. Dime tú si no vale la pena amar a Jesús. ¿Cómo podré yo darle la espalda a ese Jesús? Que pudiendo haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo me voy. Si al cabo yo ni de este mundo soy. Si yo soy Dios, yo ¿qué hago aquí? ¿Por qué voy a sufrir yo en manos de mis propias criaturas algo que yo no he hecho? ¿Por qué tengo que pagar yo lo que ellos tienen que sostener? Yo me voy. Pero mis hermanos, Dios es amor. Y Jesús es la expresión plena de la gloria de Dios. Y Él dijo, yo amo a mis hijos. Y por eso en sus palabras dijo, yo no he venido a condenar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo perdido somos tú y yo, mis hermanos. Jesús optó por ser siervo para siempre,
por ser esclavo para siempre, con tal de que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y en todo este desenvolvimiento de la historia, en todo este desenvolver de la palabra de Dios, hemos cruzado toda la palabra, al final es simplemente la recompensa. Pero en todo el meollo de la historia, tú y yo, ¿qué papel le hacemos? Si Jesús es el que nos salva, si Dios es el que se mantiene fiel, si Dios es el que mantiene su lado y también mantiene el lado de la humanidad, tú y yo, ¿qué papel tenemos entonces? Es sencillo, simplemente creer. A ti y a mí. No es que yo voy a colgar en la cruz o yo voy a hacer algo. No, una cosa tenemos que hacer. Jesús ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Entonces yo, ¿cuál es mi papel? ¿Qué hago yo? Simplemente necesitas creer. Creer en Jesús, poner tu confianza en Jesús, arrepentirte y creer en Jesús. Como decíamos ayer, esconder tu vida en Jesús. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No hay algo que Dios esté exigiendo, tenés que hacer esto, mira que esto es. Simplemente creer. De todo lo que ha pasado en la historia, de todo lo que se ha intentado, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, Dios se ha encargado ya de todo. Y a ti y a mí solo nos resta creer. La invitación esta mañana es, ¿estamos dispuestos a creer en Jesús? ¿Habrá alguien en esta mañana, esta tarde ya, que quiera decirle, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por la obra del Mesías, Señor Jesús? Ahora, en esta ocasión, simplemente quiero creer. Es lo único que nos queda. Dios no te está exigiendo dinero, no te está exigiendo casas, no te está diciendo quema a tus hijos, sacrifícame a tus hijos. Está diciendo simplemente cree. Porque el que creyere y fuese bautizado, ese será ¿qué? Ese será salvo. Simplemente cree. La invitación en esta tarde es, ¿estás dispuesto a creer en Jesús? ¿Quieres creer en Jesús? Cuando tú crees, te vuelves de esos locos que cantamos, amamos esa cruz. Pero que lo de afuera no entiende, dice la Biblia. No entienden, nos tienen por locos. Amo esa cruz. Esta gente loca. Pero nosotros sabemos por qué amamos esa cruz. Porque Cristo Jesús lo dio todo por nosotros. En el momento que Él pudo haber dicho, me voy, me largo, estos que vean cómo salen, Él optó morir por ti y por mí. Él optó dar su vida para que tú y yo podamos vivir. Simplemente nos queda creer.